Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 26 de octubre del año 2022, retomando nuestra filosofía árabe, nuestra filosofía musulmana. Estamos de vuelta con Al-Razi, con Abu Bakr Muhammad ibn Zakaria Al-Razi. Es una de las primeras obras que vamos a analizar, el libro de la medicina espiritual. Nosotros ya podíamos ver en la biografía de Al-Razi que este hombre desconfiaba de la religión, pero también desconfiaba de la filosofía como tal. Tenía ideas muy contrarias al Islam como religión, y este tratado, por cierto, que no será la excepción, pues la ética que veremos de este tratado es una ética normativa. Por lo tanto, debemos entender esta obra como una obra de ética, pero centrada en la razón. Y de ahí que el primer capítulo se llame Loa a la razón. Tendremos que ver ciertas similitudes con los tratados de ética de Aristóteles. O sea, esto nos va a recordar mucho a la ética de Nicómaco. Pues al igual que la obra del Estagirita, aquí también vamos a ver una suerte de catálogos de vicios y virtudes. Yo diría más que de vicios que de virtudes. Al-Razi, digamos, está súper concentrado en aquello. Así que sin más dilación, entonces vamos inmediatamente con este libro de la medicina espiritual. Bueno, el capítulo 1, como habíamos dicho, se llama Sobre la preeminencia y loa de la razón. Al-Razi nos dice en primer lugar que Dios nos ha dado la razón para servirnos de todas las cosas de la naturaleza. Dice, por cierto, lo siguiente: la razón es lo más grande, beneficioso y útil que tenemos. Esa es ya la primera loa a la razón. E inmediatamente Al-Razi nos nombra las cosas que el hombre ha podido alcanzar gracias a la razón. Ha podido alcanzar el dominio de los animales, viajar de un lugar a otro, descubrir cosas ocultas, las formas de las esferas celestes ha podido descubrir, conocer al creador de este mundo. Sin la razón, la situación del hombre en este mundo sería la de una bestia o la de un niño. La razón, dice Al-Razi, nos presenta las cosas inteligibles antes que los sentidos, de modo que se ven cosas como si se las hubiese sentido, y luego aparecen las representaciones sensibles que aparecen a través de aquello que hemos llamado, ¿no es cierto?, imaginación. Por todas estas cosas y la importancia que tiene, el filósofo nos dice que sometamos nuestros asuntos siempre a la razón, aceptando o suspendiéndolo según sea su mandato, es decir, aceptando o suspendiendo nuestro juicio con respecto a nuestros asuntos según sea el mandato de la razón. Pasamos entonces al capítulo 2, que dice sobre el sometimiento y el rechazo de la pasión, más un resumen del sabio Platón. Con todo esto en cuenta, Al-Razi nos describe el fin de la medicina espiritual. Nos dice que es la corrección de los caracteres del alma, teniendo como propósito e intento el hacer comentarios, sirviéndonos de descripciones, consideraciones e ideas que constituyen la base para el conjunto de todo este objetivo. El propósito de esta obra, entonces, es ver cómo es que la razón somete a la pasión. Y para eso tenemos que hablar de una superioridad. Claro, si decimos que algo somete, tenemos que hablar y entender que hay algo superior. Si hablamos de la superioridad del hombre, lo primero que debemos considerar es su dominio sobre las bestias, lo que implica esencialmente el dominio de la voluntad y realización del acto después de la reflexión. No habiendo sido educada la voluntad, el hombre se guía por su constitución natural y en consecuencia da rienda suelta a sus pasiones. En consecuencia, esta voluntad se debe a dos cosas: la educación y la instrucción. Conseguir el máximo de esta virtud es algo difícil, pero no imposible,
pues esta conducta la alcanza quien es filósofo. Así, el hombre que es superior a otros será aquel que domine sus impulsos, mientras que el otro será el dominado por sus pasiones. Ahora, ¿cómo conseguir esta virtud? Sabemos que la naturaleza nos impulsa sin ningún tipo de reflexión a aquellas pasiones del hombre. Este descontrol que viene con la naturaleza debe ser dominado por el hombre, porque de otro modo puede hacerse daño a sí mismo. Por ejemplo, el mismo Al-Razi es el que pone el ejemplo. El niño que contrae conjuntivitis por su deseo pasional de satisfacción quiere frotarse los ojos, y sin embargo frotar los ojos mientras tiene conjuntivitis empeoraría su salud. Claro, ¿cuántas veces ha pasado que alguno tiene una comezón y con el deseo de tratar de apagar esa molestia, uno comienza a rascarse ahí donde, en la zona que tiene comezón, y siente una cierta satisfacción? De hecho, hay quienes creen que incluso se desvanece un poco o se disipa el dolor de alguna forma cuando uno aplica, ¿no es cierto?, esto del rascar una herida. Muchas veces parece que la pasión o la satisfacción de un placer parecen más correctos que la reflexión. Sin embargo, esto no es así. Al-Razi nos dice que incluso cuando no hay un placer para satisfacer, la reflexión sigue siendo más importante. Esto porque la costumbre de la reflexión nos hará evitar realizar estos actos que parecen buenos, pero no lo son, como frotarse los ojos cuando se tiene conjuntivitis. Uno, tiene esta comezón y es instantáneo. Es inmediato que uno va y comienza a rascarse o comienza a frotarse los ojos con el propósito de sentir quizá algo de satisfacción o de sentir que esta molestia se disipe, pero la verdad es que no, y esto lo empeora. Por lo tanto, fíjense, esto es lo que quiere hacer notar Al-Razi, que cuando uno tiene una especie de molestia, el cuerpo instintivamente, naturalmente, toma la primera medida pasional de satisfacción para acabar, para extinguir este dolor. Aquellos hombres que se entregan a las pasiones se someten a una situación en la que ya no tendrán placer de eso, pero tampoco podrán dejarlo. Fíjense lo que dice acá. Hay una ocasión, hay un punto en que se entregan tanto a las pasiones los hombres que se someten a una situación en la que ya no tendrán placer de eso, pero tampoco podrán dejarlo. Y aquí Al-Razi se refiere a los siguientes hombres. Cuidado acá los que escuchen. Los adictos a las mujeres, los adictos a la bebida y los adictos a la audición de música y canto. Estos son los tipos de hombres que al someterse a las pasiones, a los placeres, luego de un tiempo dejan de sentir placer, pero a pesar de ya no sentir placer, no pueden dejar de hacerlo. Y estos hombres, si hacen costumbres a estas pasiones, ya no las disfrutarán como aquellos que no están entregados. Y esto porque estas actividades pasan a estar en un estado cualquiera suyo. Es decir, se hacen notables, se hacen habituales y se hacen finalmente costumbres. Se hacen costumbre. Sin embargo, a pesar de que se haga costumbre, no pueden dejarlo porque se ha convertido en algo necesario para su vida, a pesar de no estarlo disfrutando. Por lo tanto, un hombre que es adicto a la bebida, claro, imagínense alguien que por primera vez prueba un trago, le gusta tanto, sigue consumiendo, hasta que se va a hacer una costumbre, se va a hacer un hábito. Ya no va a saber ni siquiera por qué es que sigue tomando. No va a saber, pero tiene que tomar, porque ya lo ha hecho costumbre.
ya lo ha hecho suyo, como dice Al-Razi. Por este motivo, les sobreviene una mengua en su religión y a los bienes de este mundo, de manera que se ven obligados a realizar distintas tretas para conseguir riquezas, exponiendo su vida y pasando peligros, claro, porque van a hacer lo que sea para conseguir esto a lo que están acostumbrados. Y así este hombre que creyó encontrar la felicidad alguna vez, en verdad se engaña a sí mismo. Al-Razi lo compara a un animal al que se le ha tendido una trampa, cae en ella y no solo no consigue el alimento, sino que además pierde su libertad. Ahí ese es el símil de estos hombres que son adictos. Por lo tanto, el criterio de dominar las pasiones es suficiente en sí mismo. Consiste en no darle vía a aquellas más en lo que se sabe que no va a causar algún perjuicio. Y teniendo en cuenta esto, entonces existen dos tipos de filósofos. Aquellos que sostienen que los placeres del cuerpo sí corrompen el alma y por eso hay que evitarlos. Y aquellos que sostienen que los placeres del cuerpo no corrompen el alma, pero sí al cuerpo, y por eso también tienen que evitarlos, porque esto constituiría una inferioridad. Entonces, para tal o cual, el alma sigue siendo la parte más importante del hombre. Fíjense que Al-Razi ha dejado aquí fuera, por ejemplo, a los epicúreos de alguna manera. Y si el cuerpo fuera superior, entonces el hombre solo estaría hecho de placer e instinto y no de razón. Si el cuerpo fuera superior, entonces los animales dominarían y no los hombres, y nosotros sabemos que eso no es así. Entonces, ¿dónde está la perfección y suficiencia del hombre en cuanto al placer? Para Al-Razi, esta suficiencia y perfección se da cuando recibe aquello que es justo o proporcional a su placer. Por ejemplo, un hombre que necesita 100 dinares y recibe 99, su situación no será perfecta, no será satisfecha. Por otro lado, a quien se le da un solo dinar y eso es solo lo que necesitaba, entonces estará completa su satisfacción. La perfección del estado de satisfacción tiene que ver con la justa medida. No debe dársele ni más ni menos a la persona que necesita satisfacer una determinada necesidad. Por lo tanto, la clave de la satisfacción está en querer solamente aquello que es necesario, no más. Y aquí Al-Razi dice la siguiente frase. De hecho, en realidad se hace la siguiente pregunta. ¿Quién goza sino el que es feliz eternamente, que tiene pocas preocupaciones y que duerme sin temores? Esa es la pregunta. Luego Al-Razi menciona a aquellos filósofos que más aún aborrecen todo tipo de placeres y reniegan de ellos, además de renegar de las gentes a su alrededor. De esto se hablará más tarde. También deja suspendida la cuestión de si el alma está separada o unida del cuerpo. Sin embargo, como síntesis, Al-Razi solo nos dará la perspectiva de Platón, que tiene las ideas más cercanas a su pensamiento. Entonces, claro, de acuerdo con Al-Razi, Platón nos decía que el hombre tenía tres almas: la racional, la colérica y la vegetativa. Atención con esta denominación que hace Al-Razi. Mucho ojo, nosotros ya hemos visto los tres tipos de alma de Platón, así que algo quizás pueda sonar aquí interesante. Dice Al-Razi que las últimas dos almas fueron hechas en función al alma racional. La vegetativa es usada para la nutrición del cuerpo, mientras que la colérica ayuda al alma racional a calmar las pasiones del cuerpo. Estas dos almas no tienen una esencia como sí la tiene la racional, pues el alma colérica está compuesta de los humores del corazón y el alma vegetativa está compuesta de los humores del hígado. El alma racional se compondría de los humores del cerebro. La comida, aumento y crecimiento del hombre provienen del hígado y el calor y el pulso de la palpitación del corazón. El sentir, el movimiento voluntario, la imaginación, el pensamiento y el recuerdo provienen del cerebro, no tanto como resultado de su propiedad y de la mezcla de sus humores, como de la sustancia que en él radica, empleada a modo de instrumento y herramienta, si bien él es el instrumento y herramienta más próximo a su agente. De acuerdo con el filósofo, Platón nos dice que el hombre debe dedicarse tanto a la medicina del cuerpo como a la del alma.
Si no se cuidan las almas en sus propios aspectos, la posibilidad de cometer excesos será definitiva. El exceso del alma vegetativa es comer menos de lo que se necesita o más de lo que se necesita. En cambio, el exceso del alma colérica es el sometimiento extremo, queriendo dominar a todos. Y como ejemplo de este último, Al-Razi menciona a Alejandro Magno. Una de las definiciones del alma racional es que no se asombre o no se pregunte sobre su fin en esta vida o en la otra. De ahí que si el alma racional no tiene esta capacidad de reflexionar, quiere decir que el hombre se ha asemejado a las bestias, que son las que no tienen raciocinio. Nos dice Al-Razi que en esta condición el hombre se asemeja a los murciélagos, los peces o los insectos. De igual modo, el exceso de reflexión en el alma racional es otro de los vicios, pues ésta comenzará a sobre-reflexionar y olvidar las cosas que no son necesarias para la vida, llegando a un estado de melancolía. Ojo que ya habíamos visto el concepto de melancolía, la etimología, fue un estudio que hicimos sobre la palabra melancolía, que está en el canal, así que puede buscar en la parte de etimologías, melancolía. Bueno, Platón nos dice que luego de la separación del alma con el cuerpo, el alma, después de algún tiempo, quiere volver a formar parte del cuerpo. Finalmente, Al-Razi nos comenta que todo hombre sabio debe hablar sobre estos temas. La sujeción y el rechazo a los placeres, pues son los discursos más altos que existen en la vida, y la única forma de evitar los vicios es estudiando sus abstenciones y aceptaciones. Vamos entonces con el capítulo 3, que es el compendio que se presenta antes de demostrar las afecciones del alma. Pero este capítulo en verdad es una explicación de lo que viene más adelante, que será el compendio de todas las afecciones del alma. Así que saltamos inmediatamente al capítulo 4, que es sobre el reconocimiento de los propios defectos. Es imposible, dice Al-Razi, que el hombre no tenga defectos. Al contrario, siempre los tiene y se sirve de ellos en primera instancia. Algunos defectos aparecerán con claridad y el hombre tendrá que trabajar en ellos, pero otros le serán oscuros y tendrá que averiguar cuáles son. Esto es vital porque naturalmente el hombre no tendrá conciencia de ellos por sí solo. ¿Cómo es que el hombre puede ver los vicios ocultos en todo caso? Al-Razi nos dice que si se quiere ver tales vicios, entonces se tendrá que convivir con un hombre virtuoso. Un hombre inteligente que los sepa reconocer y que pueda guiar y que le informe de aquellos defectos. Debe felicitarlo y debe regañarlo cuando corresponda, sin excederse en su trato con el conviviente. También deberá buscar a los vecinos y amigos para que le informen los defectos que él no podría ver por sí mismo. Y finalmente Al-Razi remite estos temas a los libros de Galeno. Galeno era también, un médico de la antigua Roma, tenía algunos tratados, son médicos y también son bastante filosóficos, la verdad, chicos, muy parecido a Hipócrates. Cuando uno lee los tratados de Hipócrates, se da cuenta que Hipócrates también tenía una gran admiración por los filósofos. De hecho, Hipócrates también leyó las obras, conoció las obras de los filósofos de aquel tiempo, sobre todo de Parménides. En una introducción, recuerdo, de los tratados de Hipócrates, él mismo dice lo importante que es leer a Parménides. Fíjense, un médico, es un tratado médico de este Hipócrates, ¿no? Y él recomienda en su principio leer a Parménides. Lo importante que es leer a Parménides para entender también cosas de medicina. Galeno era muy parecido. Galeno tiene obras muy muy parecidas. Yo creo que incluso Galeno quizás era un poco más filosófico que Hipócrates. Y Galeno hablaba sobre cómo sacar los mejores provechos a los enemigos y sobre el conocimiento de los propios defectos. Esto es algo que Al-Razi compartía con Galeno. De acuerdo al último libro, es decir, sobre el conocimiento de los propios defectos, si le sucede y ocurre que tiene un enemigo o rival que quiere poner al descubierto sus maldades y defectos,
No tratará de negar este conocimiento que aquel tiene, sino que se verá forzado y obligado a desarraigarlos, si es de aquellos que admite una regla para sí mismos y quieren ser mejores y virtuosos. Claro, porque cuando se deja al descubierto los defectos de otra persona, esa otra persona, para que esta persona no se le demuestren los defectos, una vez que sea informada de aquello, entonces va a tener o se va a ver en la obligación de desarraigarlos, de desaparecerlos. Y esto es muy importante, ¿no? Por eso es que Al-Razi remite la lectura a los libros de Galeno, donde se habla sobre los propios defectos. Vamos al capítulo 5, sobre el amor y el trato más íntimo, un resumen sobre el placer. Luego de hacer una diferencia preliminar de aquellos hombres que necesitan de placer y otros que rechazan, Al-Razi se propone definir el placer, y fíjense cómo lo define. El placer no es más que la vuelta a aquel estado en que se estaba cuando el dolor lo sacó de allí, como el hombre que sale de un lugar escondido y umbroso a un desierto por el que camina bajo un sol tórrido, de manera que sufre la acción del calor y luego vuelve a su primitivo lugar. Entonces se encuentra placentero aquel lugar hasta que su cuerpo vuelve a su primer estado. Con la vuelta de su cuerpo a la situación primera, pierde aquella sensación agradable. De acuerdo con Al-Razi, entonces los filósofos definían el placer como la vuelta a la naturaleza. Sin embargo, de acuerdo a esta definición y a la explicación anterior, Al-Razi dice que no hay placer sin dolor. La vuelta a la naturaleza no puede darse si no se conoce el dolor previamente. Pongámonos en contexto, tratemos de entender esto que dice Al-Razi. Yo creo que la palabra clave es la vuelta a aquel estado en que se estaba. Claro, porque ciertamente hay ocasiones en que uno está en una zona de confort, uno está muy cómodo, y cuando quiere ir más allá, cuando se aleja de esta zona de confort, cruza, digamos, los límites de esta zona por curiosidad o por cualquier otro motivo, siente que es diferente, siente que a lo mejor podría ser algo amenazante, o siente que a lo mejor puede ser algo que no le conviene. Por lo tanto, esa persona que ha traspasado los límites de su confort vuelve a donde tenía placer. Y ese es un reconocimiento del placer. O sea, esa persona que sale de ese umbral reconoce que lo que estaba antes era el placer. Entonces esto es lo que quiere decirnos Al-Razi. Esta es una nueva perspectiva del placer, por cierto, que de alguna manera podríamos decir que también estaba descrita en la caverna. Recordemos la caverna de Platón, la República, cuando Platón nos hablaba de estos hombres que estaban encadenados, que a uno se le soltaba, ¿no? Uno se le soltaba, empezaba a ascender por los grados de la caverna hasta llegar afuera, a conocer el mundo de las ideas, etc. Pero Al-Razi nos dice que, bueno, imaginemos un hombre que está muy cómodo en las sombras, viendo sombras en la pared, como decía la canción de John Lennon. A este hombre se le desencadena, este hombre sale, a lo mejor el mundo exterior, el mundo de las ideas quizá no le gusta, y quiere volver a donde estaba cómodo, quiere volver a las imágenes, y ahí está el placer, y ahí podríamos también de alguna manera vincular que ese placer nos retrotrae y nos hace retroceder realmente, y no nos hace conocer la verdad o el bien, si se quiere de esa manera.
Ujú. Por lo tanto, la idea es que esta vuelta a la naturaleza no puede darse si no se conoce el dolor previamente. Yo no puedo saber que estoy feliz si no voy a un lugar donde me cause dolor. Ahí voy a reconocer que donde estaba bien. Es como la típica frase, ¿no? La típica frase que se dice, no sabíamos que éramos felices. Cuando uno recuerda algo del pasado, cuando uno recuerda que era niño, uno dice a veces, éramos felices y no lo sabíamos. Éramos felices y no lo sabíamos, porque claro, éramos niños, después fuimos adultos, y como adultos vemos hacia atrás y vemos que como niños estábamos mucho mejor. Entonces ahí está el placer, ¿no? Es la vuelta que hay sobre el estado en que se estaba cuando el dolor lo sacó de allí. Bueno, aquí nos dice otra frase Al-Razi: no es posible que exista placer en absoluto, sino en la medida en que preexiste el dolor de salir de lo natural. Y la explicación es inherente a todos los estados en que el placer se ve alterado, es decir, es aplicable a todos los tipos de placeres. Finalmente, Al-Razi nos recomienda su obra sobre la esencia del placer, que lamentablemente es una obra que no ha llegado a nuestras manos, no está en inglés, no está en español, no está en latín, no sé si está en árabe. Si ustedes saben si está en árabe, por favor, me comentan, porque quién sabe, podríamos quizás traducirla, ¿no? Bueno, sobre el amor. Una de las cosas que Al-Razi critica enormemente de los seres humanos es el concepto de amor, pero el amor llevado al coito. El hombre excede en su placer al tener coito, pero el animal solo lo hace cuando lo necesita por vía del placer, y cuando le resulta doloroso se abstiene y lo deja. El hombre podría seguir con dicho placer, incluso caer en insomnio por ese placer, incluso aunque haya dolor. El hombre dice que ha alcanzado el máximo placer y que ha podido controlar sus excesos en el coito, se equivoca. El hombre que dice que ha alcanzado el máximo placer y que ha podido controlar sus excesos en el coito, se equivoca, pues el placer se mide por la cantidad de dolor producido, porque es este el que impulsa el placer. A quien posee y domina algo, se le debilita esta incitación e impulso, y se tranquiliza y calma rápidamente. Por eso, con exactitud y verdad se dice: toda cosa conseguida está poseída, y toda cosa no conseguida aún es perseguida. Por lo tanto, es necesario que el hombre se abstenga del amor en estas proporciones y que busque el coito en la medida moderada. Ahora nos va a hablar Al-Razi de un diálogo de Platón. Y a propósito del tema expuesto, cita un supuesto diálogo que Platón tuvo con un discípulo que estaba enamorado de su esclava. Y producto de eso faltaba a sus clases en la academia. Acordémonos que la academia era el tipo de escuela que tenía Platón. Este diálogo, por cierto, no está confirmado si es real, si no lo es. Solamente tenemos el testimonio de Al-Razi con respecto a este diálogo. Decía Platón: dime, oh fulano, ¿tienes duda de que algún día te habrás de separar necesariamente de tu amada? Y el discípulo responde: de ninguna manera. Dice entonces Platón: ese sorbo amargo que habrás de beber aquel día, bébelo hoy y líbrate del temor esperado que resta pasar en esa situación que, sin duda, ha de llegar, con lo difícil que te será librarte de ello después de que se haya apoderado de ti y se le una y le asista además el rato íntimo. El discípulo dice: lo que dices, oh sabio señor, es cierto, pero encuentro en mi espera el consuelo al paso de los días que me resulta más llevadero. Platón dice: ¿cómo estás seguro del consuelo de los días y de que no vas a temer un trato íntimo? ¿Por qué estás tan seguro que no te va a venir la separación antes del consuelo y después de que te domine totalmente su amor, de manera que el trago se te haga más insufrible
y se duplique su amargura? En ese momento, el discípulo le agradece a Platón y deja el amorío. Vuelve a las clases de la academia y no vuelve a faltar a ninguna de ellas. Luego Platón se dirige a los demás dando un sermón al resto de los alumnos por haber dejado a su compañero y no ayudarlo, además de amonestar al propio alumno por no controlar sus pasiones y faltar a clases. Corregir el alma apetitiva y sujetarla al alma racional. Ese es el objetivo. Posteriormente el Razi nos habla de que existe alguna gente necia y, bueno, aquí está el mismo concepto, ramplona. ¿Qué quiere decir ramplona? Ramplón o ramplona quiere decir que carece de gusto. Y quienes se enfrentan y se oponen al filósofo. Esta gente necia se enfrenta y se opone al Razi. Y estos son los llamados Zarí y Adab. ¿Quiénes son los Zarí? Los que de alguna manera promovían la elegancia, promovían los modales, las apariencias, y los Adab, que eran los buenos letrados. Al-Razi tiene una crítica contra estos hombres. Dice que estos hombres decían que el amor trata sobre una naturaleza fina, de entendimientos sutiles, que lleva a la limpieza y la elegancia, al adorno y a una gentil apariencia. Todo esto es difundido por medio de su poesía erótica, ghazal. Los principales hombres que profesan este amor son los poetas, los elocuentes, los príncipes, los literatos, profetas y nobles. Sin embargo, Al-Razi nos dice que estos hombres solo comprueban el concepto de amor por uno aparente, uno que es grosero y para gente, así lo dice, estúpida, entre ellos turcos, persas y nabateos. En cambio, quienes tratan el amor de la manera más sutil, entendida y de manera esencial, son sin duda los griegos, dice Al-Razi. Estos últimos, reconocidos universalmente por los pueblos, son los que utilizan la sabiduría de manera manifiesta. Por lo demás, por mucho que el amor sea de las características que advierten estos hombres, la verdad es que incluso el amor o la elocuencia necesitan de sabidurías perfectas. Siempre se piensan, y estos no son la excepción, de que la ciencia tiene que ver solo con las matemáticas, la gramática, la retórica, lo cual es un craso error, pues ninguna de las personas que se dediquen a estas ciencias son sabias. Y aquí dice Al-Razi algo muy clave, dice: las personas sabias son aquellas que saben las leyes y condiciones de la demostración y la lógica, además de quienes llegan al límite de las ciencias matemáticas, naturales y metafísicas. Esas son las personas sabias. Luego de aclarar este punto, Al-Razi cuenta la anécdota de que uno de sus maestros fue interpelado por una de estas gentes, de los Zarí y los Adab. Y bueno, una de estas personas se puso frente a uno de los maestros y comenzó a recitarles poesía, enalteciendo a su propia gente y vituperando a los demás. Y una vez terminado dijo: esto, por Dios, es la ciencia y los demás son tonterías. A lo que el maestro respondió: hijo mío, esta es la ciencia de quien no tiene ciencia y se alegra con ella que no tiene seso. Luego el maestro se dirige al mismo Al-Razi y le pide lo siguiente: pregunta a nuestro joven por alguno de los principios de las ciencias necesarias, pues es de los que piensa que quien está versado en lengua puede responder a todo lo que se pregunta. Entonces Al-Razi le dice a este joven: responde si las ciencias responden a una convención o a una naturaleza. El contendor dice: todas las ciencias son debidas a la convención. Al-Razi dice: y quien conoce la luna eclipsará tal noche, que la escamonda suelta el vientre cuando se toma, y que el vinagre cuando se pulveriza y se arroja en él. ¿Solo es cierto este saber por la convención de la gente sobre ello? El contendor dice que no. Al-Razi pregunta entonces: ¿cómo se sabe? El contendor dice: yo digo que todas las ciencias son por necesidad, es decir, por naturaleza.
Al-Razi le pregunta: cuéntame entonces cómo se sabe que el invocado con la llamada en estado absoluto se pone en nominativo, mientras que el invocado con la llamada en estado constructo se pone en acusativo. ¿Acaso se sabe por necesidad, por naturaleza, o es algo debido a una convención, al acuerdo de gentes y no de otras? El contendor no supo responder, y solo dijo que sus maestros le habían dicho que la ciencia es por necesidad. Posteriormente se avergüenza y se confunde. Luego el maestro que estaba ahí dice: gusta, hijo mío, el sabor de la ciencia, que verdaderamente lo es. Como se puede ver, es una conversación interesante, porque para Al-Razi, la filología, la ciencia que estudia las palabras, no es verdadera ciencia, son solamente convenciones arbitrarias. Pero claro, esto también es una idea bastante platónica, esto ya lo habíamos visto en Gorgias, en el Gorgias de Platón. Finalmente, Al-Razi se refiere a los profetas que se supone también profesan el amor que estos hombres identifican. De acuerdo con el filósofo, no hay ningún sabio que tenga el amor por virtud, ni mucho menos los profetas. Por lo demás, si así fuese, entonces no hay que imitar en absoluto a estos hombres, porque la virtud no se puede basar en algo de lo que me puedo arrepentir después, o las que necesariamente necesitan enmienda, deseando posteriormente no haberlas hecho. Estos hombres también dicen que el amor invita al aseo, al ornato y a la elegancia. Los zarí, recordemos. Pero Al-Razi se pregunta: ¿cómo se compadece la belleza del cuerpo con la fealdad del alma? De ninguna manera, de ninguna manera. Los únicos que tienden a estas cosas, según Al-Razi, son las mujeres y los invertidos. Los invertidos, así trata Al-Razi a los homosexuales. Nos cuenta otra anécdota, y con esto ya estamos más cerca de terminar la parte quinta. Se cuenta que un hombre invitó a su casa a cierto sabio. Todo el mobiliario de su casa era extraordinariamente bello y lujoso, y él en cambio sumamente ignorante, estúpido y cretino. El sabio inspeccionó atentamente toda la casa y a continuación escupió directamente sobre él. Cuando éste montó en cólera y se enfadó por aquello, el sabio le dijo: no te enfades. He inspeccionado y revisado tu casa entera y no he visto lugar más sucio y vil que tu propia persona. Así que he considerado que era el lugar apropiado para escupir. El hombre tuvo poca estima en lo que poseía y se dedicó a buscar la ciencia y la sabiduría. Este hombre que tenía una casa de lujo y tenía un alma fea, como lo plantea el mismo Al-Razi. Por último, también se refiere a lo íntimo diciendo que es aquel efecto que produce aversión de separarse de los amigos, después de una prolongada compañía. A la hora de separarse, esto produce mucho dolor, al igual como sucede con las bestias, solo que en unas es más marcada que otras. Para no sufrir de estos males, cuando se entraba una amistad, se debe tener en conciencia y a la vista la separación que pudiera ocasionarse con el amigo. Se tiene que tener a la vista. Porque al mismo Al-Razi lo dice, todos los hombres tienen defecto. Esto nos puede llevar, digamos, a una aversión en algún momento, en una determinada circunstancia, a odiar a la persona, o puede que la persona también nos haga mal. O sea, no podemos decir que vamos a tener una amistad eterna. Capítulo 6. La vanidad. Es un capítulo corto. La vanidad quiere decir considerarse a sí mismo por sobre lo bueno que uno es y la consideración de sí mismo por debajo de lo que uno es. Así, cuando un hombre tiene una mínima virtud, ésta la ve con grandes ojos y quiere ser alabado por ella por encima de lo que merece. Es orgulloso por su obra y no la perfecciona porque no cree que sea susceptible de más mejoras. En consecuencia, como remedio, uno no debe estar ufano ni vanagloriarse de sí mismo hasta que supere a los demás. Si obra así, estará a salvo del vicio de la vanidad
y del defecto de la bajeza, y la gente lo llamará conocedor de la medida de sí mismo. Ese es el capítulo 6 sobre la vanidad. Vamos con el capítulo 7 sobre la envidia. Veamos su alcance. La envidia es una afección del alma que se forma por la combinación de la mezquindad y la avaricia. Es una de las afecciones del alma más pérfidas que existen, porque ocurre cuando una persona se contenta con la desgracia de otra y al mismo tiempo detesta el éxito de una persona. Es peor que la tacañería, porque el avaro solo quiere y desea que nadie obtenga lo que él tiene, mientras que el envidioso no quiere que alguien tenga algún bien. El pérfido también entra en la definición de envidia, porque la perfidia es la mitad de la envidia. El envidioso envidia a aquellos que le son conocidos, pero ¿por qué el envidioso no envidia a los que viven en India o en China? Realmente no tiene envidia porque no tiene contacto directo con ellos. No obstante, hay algunos que añaden la envidia a otros hombres que detestan y que detestan el bien, para que aquellos de cuya consecución les viene a ellos algún daño o molestia. El envidioso se enoja o se entristece por un bien que le ocurre a una persona, pero que a él no le ha ocurrido. Entonces, es altamente nociva para el alma. Y claro, estos son los efectos de la envidia, porque produce insomnio y digestión, que además a su vez produce un color feo en el cuerpo, una fea catadura y una corrupción propia de su naturaleza. Por otro lado, la envidia también es una muy buena colaboradora, porque es una vengadora del envidiado, porque hace durar su pena y su tristeza, aturde su entendimiento, tortura su cuerpo y debilita sus tretas y ataques contra el envidiado. ¿Qué solución nos presenta Al-Razi con respecto a la envidia? Bueno, es rechazarla y olvidarla, porque ciertamente el hombre que tiene bienes no los tiene asegurados en este mundo. Cuando tenga estos placeres de manera prolongada, estos se volverán costumbre y ya no serán placeres, como lo habíamos explicado anteriormente, y buscará otros si es que no los ha perdido, y sufrirá nuevamente por los mismos. Y esto es una idea, en todo caso, que ya recordamos de Boecio, ¿no? Nos llama la atención porque Boecio decía un poco lo mismo de Al-Razi en su obra La consolación de la filosofía. Vamos con el capítulo 8 sobre el rechazo de la cólera. El objeto de la cólera en el animal es vengarse de otro cuando el primero le hace daño. Si la venganza es proporcional al daño causado, entonces no constituirá vicio, pero si se sobrepasa la venganza, entonces sí lo va a constituir. Este sería un daño que el hombre se hace a sí mismo. Un ejemplo de esto es cuando un hombre golpea a otro con el puño y por la fuerza de este mismo se rompe la mano. Una anécdota de Al-Razi en todo caso. Para el filósofo, entre el loco y el encendido de ira no hay diferencia alguna. Ahora bien, como podemos deducir, no es que el primer hombre afectado no pueda ocasionar daño, pero sí debe estar libre de ciertos estados. Debe estar libre del orgullo, por ejemplo, de la cólera, de la venganza y del castigo. Si las considera, entonces aquel hombre que quiera realizar una venganza lo hará en su justa medida, es decir, si está libre de estos estados. Capítulo 9 sobre la eliminación de la mentira. Esta sucede, la mentira, cuando el hombre busca la preeminencia y primacía en todos los aspectos y situaciones. Quiere ser siempre el que informa y enseña por la superioridad que supone sobre aquel al que informa y enseña. El que con frecuencia practica puede terminar abandonando la mentira. Y si ese esfuerzo es el suficiente, porque de otro modo lo puede hacer parte de su vida. Es decir, el hombre debe poner un gran esfuerzo para erradicar la costumbre de la mentira. Puede lograrlo, dice Al-Razi, no dice que es imposible. Puede
puede deshacerse de la mentira, lo puede hacer, pero de otro modo la va a hacer parte de su vida. Para al-Razi, un hombre de este estilo no es un ser humano, no merece ser tratado como tal, ni tampoco se le puede dirigir la palabra para mejorarle. El mentiroso es un incauto, mientras que el inteligente siempre advierte o se procura cautela. Informar de aquello en lo que no hay verdad puede ser visto de dos maneras. Una es cuando el informante busca con ello algo bueno y hermoso, en lo que haya una excusa clara y útil para el informado al descubrírsele la verdadera noticia, y que le obliga a comunicársela aunque no sea verdadera. Un ejemplo de esto lo proporciona el mismo al-Razi. Dice que el amigo de un hombre va a ser asesinado por un rey al día siguiente. El hombre lleva a su amigo a un lugar donde se encuentra un tesoro. Lo hace cavar hasta encontrar el tesoro. Mientras el amigo está cavando para encontrar, ¿no es cierto?, el tesoro, el rey no puede encontrar al amigo que se supone que va a asesinar, y por lo tanto no habrá sido asesinado. Para el filósofo, este tipo de mentira no es en absoluto vituperable, sino que todo lo contrario, es hermosa y digna de alabanza. Realmente esta situación ya la veíamos nosotros con otro filósofo que me parece, si no me equivoco, que es Al-Ghazali, que decía, ponía la misma situación. ¿Qué pasa si un rey quiere eliminar a alguien que nosotros estimamos y podría salvarlo, en ese caso una mentira, ¿no? Otro tipo de informar la mentira es la siguiente: vergüenza la hay cuando no se sigue ningún daño para el informado, como cuando un hombre cuenta a otro que ha visto en tal ciudad un animal, una gema o una planta de tal y cual estado y manera, pero que no es verdad, y con lo que los mentirosos no pretenden más que suscitar el asombro. De estos hay muchos, ¿no? Y hay otro tipo de mentira también, un tercero, donde el mismo al-Razi dice, vamos a citar literalmente: hay vituperio, en cambio, cuando esta mentira acarrea un daño para el informado, como cuando un hombre informa a otro de que el rey de un país alejado está deseoso y amistoso de que se le acerque, y le asegura que si se dirige y marcha hacia dicho rey, obtendrá de él, del mismo rey, tal posición o rango. Pero solo hace esto para conseguir lo que éste deje tras su partida, de manera que cuando aquel se preocupe, se fatigue y se esfuerce. Finalmente llegará ante este rey y no encontrará verdad en aquello, sino que encontrará al rey encolerizado y airado para con él, hasta el punto de proceder en contra suya. Entonces estos tipos de engaños son los que nos dice al-Razi. Y en consecuencia, el mentiroso no es aquel que está obligado a mentir o quien lo hace por un propósito noble, sino que es aquel que se siente bien con la mentira. Vamos con la mezquindad del capítulo 10. Esto es un capítulo corto también, igual que el de la vanidad. Dice, en primer lugar, al-Razi posiciona este vicio y nos dice que no proviene de la pasión, pues hay quienes son mezquinos por terror a la pobreza, mientras que otros solo tienen una mezquindad obsesiva y sin razón. En una ocasión al-Razi pregunta a un hombre la causa de su mezquindad, y éste respondió: es que me gusta y lo quiero así. Y es en ese momento que la mezquindad debe tratársela inmediatamente, sin tregua a la pasión. Recordemos que la mezquindad, por regla general, no proviene de la pasión si está fundamentada, pero si no lo es, entonces se encuentra en la pasión. Capítulo 11. El rechazo del exceso nocivo de reflexión y de preocupaciones. Para no caer en estos vicios, el hombre debe entretenerse, divertirse y alegrarse. Sin embargo, el filósofo hace la salvedad de que estas tres cosas no se deben tomar por sí mismas, sino que con el objetivo de no desgastarse emocionalmente. Por lo tanto,
debe existir un equilibrio entre las actividades de reflexión y las actividades para entretenerse. De hecho, Al-Razi nos dice que quien se quiera dedicar a estudiar a todos los filósofos y que no hiciera nada más que estudiarlos en el periodo de un año, fíjense lo que dice literalmente: este hombre caerá en el delirio y en la melancolía y se quedará delgado y marchito antes de cumplirse este plazo y antes de aproximarse a lo que hemos mencionado. Y luego dice Al-Razi: lo mismo ocurrirá con el hombre que quiere dedicarse a la filosofía, pero dedica más tiempo a la diversión. En consecuencia, debe existir un equilibrio entre la reflexión y la diversión. Espero estar en ese equilibrio que dice don Al-Razi, ¿no? Vamos con el capítulo 12, que es sobre el rechazo de la tristeza. La tristeza sobreviene cuando el deseo se representa con el intelecto y representa la pérdida de aquellas cosas que conviene y son deseables. Para rechazarla o evitarla hay que actuar de dos maneras. En primer lugar, hay que precaverse antes de que se produzca y defenderse y rechazarla una vez producida. Si la causa de la tristeza es solamente por aquellas cosas queridas que se pierden, las cosas... la persona que sienta más dolor será aquella que tiene más cosas. Y en consecuencia, un hombre inteligente debe deshacerse de toda materia que es causa de la tristeza, y en este caso, por lo tanto, tenemos los objetos materiales. Y bueno, en otro caso, las personas que menos cosas tengan serán menos susceptibles de padecer la tristeza. Ahora bien, puede que algunos objeten, según Al-Razi, que quienes se abstengan de acumular cosas para no tener tristeza de perderlas, solo están dilatando la tristeza. Sin embargo, nuestro filósofo nos dice que dilatar la tristeza no es lo mismo que el temor a perderlas. En efecto, no podemos lamentar perder algo que no tenemos. Y en este sentido, Al-Razi nos cuenta dos anécdotas. Dice que se cuenta de cierto filósofo al que se le dijo: ¿y si adoptases un hijo? Y el filósofo contesta: con las penas y sufrimientos inaguantables que tengo que soportar para atender a mi cuerpo y alma, ¿cómo voy a añadir y juntar otro tanto? Eso decía el filósofo. A una mujer inteligente he oído cantar que vio en cierta ocasión a una mujer muy dolida por la desgracia que había sobrevenido a un hijo suyo, que se guardaba de acercarse a su marido por temor a tener otro hijo con el que pudiera sufrir otro tanto. Entonces, claro, la anécdota nos dice que si no estoy listo con mi cuerpo y mi alma, ¿cómo voy a tener hijos? O sea, voy a sufrir yo, va a sufrir él. Entonces nadie estaría preparado en ese sentido. Bueno, la pérdida de un ser querido en los casos anteriores puede describirse de la manera en que Al-Razi nos explicaba anteriormente el placer. La existencia de la persona amada nos resulta conveniente y natural. Sin embargo, cuando la pérdida de la persona nos provoca un dolor más intenso que el placer que se sentía, ahí realmente estamos en un problema. Como habíamos visto, el filósofo explicaba que el placer acostumbrado, luego de prolongarse por un largo tiempo, no se reconoce hasta que llega un dolor. Y nuevamente el hombre comienza a darse cuenta de lo que le daba placer. La naturaleza considera que todo ese gozo prolongado es un derecho y algo indispensable. Sin embargo, con la costumbre, el hombre no tiene una visión clara de estas cosas que ama, pero cuando se pierden, el asunto es más claro y evidente, y en consecuencia duele mucho más. Por lo tanto, el remedio para esto es que el hombre recuerde lo doloroso que es perder aquellas cosas. Esto lo prevendrá de realizar cualquier acción que lo haga procurarse más cosas. Es así que Al-Razi entiende esta solución como un ejercicio que el alma debe hacer a modo de prevención, pues no está lista absolutamente de no contraer estos sentimientos. Y citando a un poeta, el mismo Al-Razi dice: el precavido se representa en su alma las desgracias antes de que ocurran. Y si ocurren de improviso, no le asustan, puesto que ya se las había representado. Ha visto llegar a su fin el asunto, pero ya había él anteriormente adelantado su fin.
Si el hombre tiene el placer muy arraigado, entonces tendrá que arreglárselas para cuidar de aquellos bienes imprescindibles y necesarios. Rechazo de la tristeza. Al-Razi nos hablará, en todo caso en este mismo capítulo de la tristeza, sobre el rechazo de la misma. El hombre a su alrededor puede ver cómo todas las cosas están sujetas a la generación y a la corrupción. Y este no es un hecho por el cual deba sentirse triste ni miserable. El hombre debe saber que todas las cosas de este mundo, sin ninguna duda, se destruyen. Y no es esto grave ni importante para él en el momento en el que existen, puesto que es algo preciso que así suceda. Cuando el hombre quiere estas cosas y además quiere que perduren para siempre, en realidad está queriendo un imposible, y esto conlleva una tristeza enorme. Por lo demás, la pérdida de una cosa puede sustituirse por la agregación de obtener otra y olvidarse de la anterior. Dice Al-Razi: ¿a cuántos hemos visto afectados por grandes y abrumadoras desgracias, volviendo a su estado anterior, gozosos de su vida y contentos con su situación? Por lo tanto, sería muy conveniente que el hombre pensara en esto y dejara en su alma lo claro que es este razonamiento para mitigar la tristeza. Otro método para aliviar la tristeza sería el pensar sobre las personas que lo acompañan en momentos de desgracias. Finalmente, Al-Razi nos advierte que todas las afecciones anteriormente mencionadas tienen su relación directa con la pasión. Cuando se vuelve a la pasión y se aleja de la razón, el hombre se hace un daño a sí mismo, sin ninguna duda. Vamos con el libro 13, sobre la gula. Al-Razi comienza hablando sobre la gula por medio de sus efectos, es decir, las cosas que produce este vicio, que son el desprecio por la gente y la mala digestión. El origen de esta afección proviene del alma apetitiva, lo que provoca una ceguera en el alma racional y consiguientemente se produce la vergüenza. Y aquí nos cuenta otra anécdota Al-Razi. Dice que me ha llegado la noticia de un glotón que se lanzó en cierta ocasión con mucha voracidad. Y se lanzó ¿a qué? A los alimentos, hasta el punto de que cuando se llenó y quedó, digamos, satisfecho, ya no pudo comer más. Y adivinen qué, se puso a llorar. Se puso a llorar. Estaba desesperado el hombre. Y contestó que se debía a que no podía comer más. Justamente estaba triste por eso. Pero había todavía comida. Y él quería comer más. Pero no podía. Se le hacía imposible. Esa es una de las anécdotas. Había un hombre en Bagdad que comía junto a mí muchos dátiles. Dátiles son una especie de pasas, si no estoy equivocado. Yo, tras comer una cantidad moderada, paré, mas él continuó hasta casi acabar con todo. Le pregunté en ese momento, tras haberse atiborrado y haber tenido que parar, pues le vi yo seguir con la mirada a los restantes dátiles que eran retirados, si no había terminado y no había quedado saciado su apetito. Y éste contestó: no quisiera sino estar en la situación de antes y que nos fuera presentado ahora este manjar. Le dije a mi vez: si el dolor y la comezón del deseo no te han desaparecido, ni siquiera en esta situación, lo acertado entonces solo es el abstenerse antes de atiborrarse para poder estar aliviado ahora de la pesadez y de la duración del hartazgo y de la mala digestión, de la que estás a salvo, que te puede acarrear enfermedades, cuyo dolor va a ser mucho mayor que el placer que has obtenido. Le vi en ese momento que había comprendido el sentido de mis palabras, que le habrían hecho mella, que habrían sacudido y que habría dado provecho de ellas. Hay otra anécdota que nos cuenta, esta vez de un filósofo y su discípulo. Y dice el mismo Al-Razi, dice que es como lo que se cuenta de cierto filósofo que comía en compañía de un joven de los que no tienen disciplina. Consideraba aquel joven que el filósofo comía poco
y admirándose de ello le dijo en un momento de la conversación: si la cantidad de mi comida fuera como la tuya, no se me daría nada a morir. Respondióle el filósofo: sí, hijo mío, yo como para vivir, pero tú solo quieres vivir para comer. El remedio para la gula, dice finalmente Al-Razi, es buscar el equilibrio de este apetito que puede identificarse con facilidad. Incluso aunque el hombre esté comiendo en un determinado momento y siente que ya no puede más, debe abstenerse inmediatamente de seguir comiendo. Es la razón, nuevamente, la que debe imperar antes de la pasión. Vamos con el capítulo 14 sobre la borrachera. Curioso porque me parece que no hemos visto un capítulo tal sobre la borrachera o alguien que haya hablado sobre la borrachera. Me parece que a lo mejor Aristóteles o Platón de alguna forma hablaron de la borrachera. No sé si seguramente como vicio, pero no recuerdo que lo hayan visto en detalle. Aquí lo vemos con anécdotas y algunas cosas más. Y dice Al-Razi: lleva al que lo hace a muchas desgracias, el que está borracho. Lo lleva a muchas desgracias, sufrimientos y enfermedades, ya que el abuso en esto expone al punto a la apoplejía, a la asfixia y a llenarse la cavidad interior del corazón, acarreando la muerte repentina, a reventarse las arterias del cerebro y a precipitarse y caer en cimas, pozos, y posteriormente a fiebres ardientes, a hinchazones sanguinolentas, biliosas, todo eso en las entrañas y en los miembros principales, a convulsiones y a hemiplegias, sobre todo si se tienen los tendones débiles. Junto a esto lleva también a la pérdida de la razón, a desgarrarse la ropa, a exponer las vergüenzas y a abstenerse de observar las prescripciones tocantes a la religión y a este mundo, de modo que apenas sí hace lo que se espera que deba hacer uno, ni realiza nada de eso tampoco, al contrario, se precipita y se hunde más y más en la vergüenza, dice Al-Razi. Citando a un poeta: ¿cuándo observarás las virtudes o estarás en capacidad de ello, aunque estén a un palmo de distancia de ti? Si pasas las noches borracho y amaneces cargado de vino y vuelves a la bebida al mediodía. Bueno, con respecto al alma, la borrachera da fuerzas al alma apetitiva y a la colérica, que a su vez entorpecen y embrutecen al animal racional, quedando en un estado de compulsión inmediata, es decir, el alma no mide las consecuencias de sus actos y la reflexión no tiene cabida. Uno de los efectos más perjudiciales de la borrachera es que el placer que conlleva es cierto y evidente. El borracho empedernido entra en una situación de la cual no puede dejar de emborracharse, porque la sobriedad lleva necesariamente a las penas. Y la ansiedad de la borrachera es peor que la de la gula. Cuesta mucho más rechazarla y refrenarla. Finalmente, Al-Razi nos dice que la borrachera, además de servir como un supuesto disipador de la tristeza, también otorga valentía para enfrentar ciertas cosas y por consiguiente alejarse de la reflexión. Mucho peor será emborracharse cuando en realidad se necesita pensar y reflexionar. Capítulo 15. El coito. Una de las afecciones más malas, de acuerdo con el Kindi, tiene que ver con los siguientes efectos si se lleva en exceso el coito. ¿Qué pasa si se lleva en exceso el coito? Dice Al-Razi que debilita la vista, que arruina y consume el cuerpo, precipita la vejez, la decadencia, la decrepitud, daña el cerebro y los nervios, disminuye y decrecen las fuerzas del cuerpo, entre otras enfermedades, nos dice Al-Razi. La frecuencia del coito ensancha los conductos por donde va el semen, afluyendo mucha sangre por ellos. Así, se aumenta la producción de semen y se incrementa por ello el deseo, redoblándose la pasión. La menor frecuencia en el coito conserva la humedad básica del cuerpo, particularmente en la sustancia de los cuerpos. Así,
el envejecimiento, el decaimiento, la decrepitud y la decadencia se atrasan. Los conductos del semen, al no llevar materia alguna, se estrechan. La producción de semen disminuye, se debilita la erección, se encoge el pene, se rebaja el deseo y desaparece su intensa comezón y exigencia. Por lo tanto, si el hombre no quiere caer en dichas dolencias, tendrá que abstenerse del coito para luego no agravar las situaciones que no pueda dejar de hacerlo. Se parece mucho, en opinión de Al-Razi, a la gula, pues una vez desatada el alma al coito, el hombre querrá siempre más. Sin embargo, ya sea por fuerzas del cuerpo que se van perdiendo, por las pocas posibilidades que pueda tener, es muy probable que el hombre no pueda tener coito. En ese momento querrá tener coito, pero no podrá. Y el mismo efecto que se produce con la gula, cuando quien comió bastante, ya no puede comer más y se lamenta por aquello. Los consejos para evitarlo son los mismos que los anteriores: abstenerse y moderarse en su ejercicio, sobre todo cuando no es necesario realizarlo, y en realidad el coito es uno de los vicios que no es en absoluto necesario porque no se necesita en la subsistencia. Al-Razi nos dice que el coito debe considerarse como algo feo y malo, pues así la gente se va a abstener de realizarlo. Puede que se considere feo y malo por naturaleza o por educación, pero siempre será mejor que se considere feo y malo en sí, porque en el silogismo, aquellas opiniones en las que no se puede dudar son aquellas que son aceptadas de manera generalizada por la gente, por los demás, ¿no es cierto? Y claro, piensen ustedes cuando tenemos un silogismo de primera categoría, un silogismo bárbara, que ya vamos a ver la nomenclatura o la mnemotecnia de los medievales para aprenderse los silogismos, vemos que este tipo de silogismos de primerísima categoría son siempre tan evidentes que no necesitan demostración muchas veces. No necesitan demostración y cuando se llevan ciertas ideas a estos silogismos, bueno, ya no se duda de aquellas ideas. Pero eso lo vamos a ver en detalle, vamos a ver las críticas, las bases, los fundamentos de todo eso, pero en detalle, porque hay mucho que hablar de la lógica también. Vamos con el capítulo 16 sobre la manía de tocarse algunas partes del cuerpo y sobre los escrúpulos de los actos rituales. Bueno, Al-Razi nos dice que, o más bien nos recomienda, que esta manía de tocarse alguna parte del cuerpo debe dejarse por simple decisión, además de añadir una vergüenza y aborrecimiento de ello, y luego acordarse de esta costumbre para finalmente dejarla de lado por medio del recuerdo. Esto es, recordar lo vergonzoso que esa manía es. Al-Razi nos cuenta que un rey sabio tenía la manía de toquetear una parte de su cuerpo, que era la barba, y esta manía la tuvo por tanto tiempo y se lo comentaron muchos cercanos a él. Sin embargo, el rey seguía olvidando erradicar esta conducta, pero un día uno de sus visires, que los visires son una especie de ministro, le dijo: oh rey, deja esto con la resolución que emplea en ello la gente razonable. El rey se puso rojo de cólera, pero nunca más lo volvió a hacer. El alma racional de este hombre suscitó en su alma colérica la fogosidad e ímpetu, y fue firme y se confirmó en su alma racional la decisión de influirle poderosamente, recordándoselo y advirtiendo cuando se olvidaba. El filósofo nos dice que el alma colérica ha sido instituida para que la racional se ayude, mientras ella, contra la apetitiva, tiene una inclinación, ¿no es cierto?, de esta especie. El hombre inteligente debe encolerizarse y llenarse de fogosidad e ímpetu cuando vea que la pasión quiere dominarle y vencerle. Tiene que someterla y dominarla, ponerla entre lo deseable y vil, ante el juicio de la razón, y constreñirle a esta. En consecuencia, la única forma de erradicar estas manías es recordando lo vergonzosas que son, y en ciertas ocasiones que nos recuerden ellas mismas lo vergonzosas que son.
Tenemos los escrúpulos. En cuanto a los escrúpulos, en el cumplimiento de las prescripciones rituales, Al-Razi nos dice que estos provienen de la pasión y no de la razón. Dice el filósofo que la limpieza y la purificación deben ser valoradas por los sentidos, no por la demostración lógica. La impureza ritual que escapa a la percepción de los sentidos es llamada pureza ritual, y la suciedad que escapa a la percepción de los sentidos la llamamos limpieza. El filósofo se refiere a la purificación y la limpieza por motivos de religión o por causa de aquello que sentimos asco, pero en ningún momento nos afecta a aquella poquita suciedad o impureza que escapa a los sentidos. Así, la religión permite realizar la oración con la misma ropa que tocan las patas de las moscas que se han posado sobre la sangre y los excrementos, y hacer la ablución con agua corriente, aunque sepamos que se ha orinado en ella, o con el agua estancada, aunque sepamos que hay gotas de sangre de vino. Estas cosas no producen asco porque escapan a los sentidos, no las percibimos, y cuando las percibimos no nos resultan repugnantes. A los hombres en este caso no les daña aquello que es impuro o sucio porque escapa a los sentidos por su insignificancia, y en cambio cuando se busca lo limpio por medio de la imaginación, entonces ese hombre no cesará jamás de buscar el punto más limpio, que en realidad no lo va a poder encontrar. Por lo tanto, creará en su mente una inseguridad con respecto a las cosas que tengan alguna mínima suciedad. Esto, por cierto, es muy platónico, pero visto desde un punto de vista muy especial, porque dice que cuando el hombre considera la suciedad a nivel de los sentidos, no va a prestar mayor atención a esta suciedad, pero cuando ya lo pone en el sentido más inteligible, ahí va a cobrar una significancia mayor, y claro, no cesará jamás de buscar hasta el punto más limpio. Es interesante como Al-Razi también considera la idea platónica, ¿no? Vamos con el capítulo 17 sobre la acumulación, la adquisición y el gasto. Comenzamos entonces. El intelecto ha sido aquello por lo que nos distinguimos de los restantes animales irracionales. Nos ha llevado a una vida hermosa y a la cooperación con otros animales. Y claro, pocos animales hay que no cooperen con otros. El filósofo aquí describe la imposibilidad de que el hombre pueda subsistir por sí solo. Necesita la ayuda de otros. Y esta es la misma idea que ya abrazaba Aristóteles. La idea del animal político. A su vez, Al-Razi nos dice que lo importante es que el hombre se dedique a una sola actividad, porque en este modo se reparten los distintos esfuerzos y se revierten sobre la totalidad de ellos, el estado platónico. Fíjense cómo va combinando las distintas visiones. Tiene un perfecto bienestar, aunque existan grandes diferencias en ellos, incluso rivalidades. Como podemos ver entonces, la vida de la gente se perfecciona y se mejora con la colaboración y la ayuda. De este modo hay que alejarse de los dos extremos, la exageración y el quedarse corto. Quedarse corto implica lo siguiente: comporta humillación, rebajamiento, vileza y desprecio, porque el hombre finalmente se convierte en una carga. La adquisición y el atesorar es una de las cosas necesarias para la buena vida. Se produce por la previsión del conocimiento racional. El filósofo nos dice que es muy obvio referirse a este tema, pues incluso se puede ver en los animales irracionales que actúan de la misma forma. Ahora bien, la cantidad de la adquisición debe ser equilibrada, porque la deficiencia acarrea su falta, existiendo la necesidad, como el estado de aquel que se ve privado de provisiones en el desierto, y el exceso conlleva la fatiga y el cansancio. El equilibrio de esta adquisición es que el hombre
Busque el auxilio en las cosas que se adquieren en la medida en que con ello mantiene su situación, en la que continúa estando, aunque se produzca un desastre que le impida acumular. Las mejores adquisiciones, las más duraderas y seguras, son las artes e industrias naturales y necesarias, y no los objetos preciosos o tesoros que no están a salvo de los reveses de la fortuna. Los filósofos, de acuerdo a Al-Razi, consideran que nadie es rico por las posesiones, sino que por las artes e industrias. La cantidad del gasto debe ser más bien equivalente a la cantidad de adquisición más un plus adquirido y atesorado para las desgracias y calamidades, y procurar siempre que el gasto sea menor que la adquisición. De todas formas, el hombre debe cuidar la tacañería, también debe cuidarse de eso. Por lo tanto, es siempre un equilibrio en el que tiene que estar. Esa es la recomendación de Al-Razi. Capítulo 18. Sobre la búsqueda de rangos y honores mundanales. El propósito de este capítulo es que se observe y se reafirme las distintas situaciones de la gente y poner el intelecto en una posición superior a las pasiones. Luego, para describir los estados en que se encuentra el hombre, los divide en tres Al-Razi y dice que, por una parte, el estado en que se encuentra. Ese es el primer estado que tiene el hombre, en el que ha crecido y el que ha sido educado, y el estado más excelso y el más inferior. Debe tener en cuenta estos tres estados. El alma desea y aspira desde el primer momento al estado más excelso. ¿Es posible para el hombre llegar a ese estado? ¿Cuál le conviene más? Quien ha crecido y se ha desarrollado en un estado en el que está habituado a que la gente no le considere superior y no vayan en el cortejo delante de él y detrás de él, si se preocupa y se esfuerza por llegar a ese estado, entonces se ha desviado de su razón, se inclina la pasión y trata de conseguir su objetivo con mucha fatiga y cansancio. Su idea de conseguir lo apetecido le engaña y le seduce sin pensar en el camino para llegar a ello. Además, cuando lo consigue, pierde la ilusión y el goce rápidamente porque se vuelve algo acostumbrado y de vuelta con la misma idea del Razi. El filósofo nos recalca nuevamente la habitualidad de ciertos hábitos que posteriormente decaerán en intensidad para luego ser una molestia si no se está con ellos. Es decir, la costumbre va a tener ese efecto de que ya no nos causa placer, pero tenemos que seguir haciéndolo. La razón presenta al que la tiene lo que es positivo o negativo. La pasión, por el contrario, le muestra el aspecto positivo y le ciega para ver todo lo negativo. Muestra de esto es que el hombre muchas veces se ciega a ver su propio defecto. De esta forma, el hombre inteligente debe sospechar sobre las cosas que son absolutamente favorables y no desfavorables, porque puede ser producto de la pasión y no de la razón. La razón hace ver todo por medio de pruebas y argumentos claros, mientras que la pasión convence y hace ver por medio de inclinaciones y gustos. Por lo tanto, siempre nos tenemos que conducir por la razón, dice don Al-Razi. Vamos con el capítulo 19, la conducta virtuosa. Al-Razi define la práctica de los filósofos virtuosos de la siguiente manera: tratar a la gente con justicia, dispensar favores, tener sentimiento de respeto, tener sentimiento de piedad y finalmente un consejo para todos. Esforzarse por el provecho general, excepto en aquellos que obran injusta y opresivamente, busca en la corrupción o la sedición esa solución. Claro, porque existe mucha gente mala que se hace mala por las leyes, sean religiosas o civiles, los llevan a una conducta injusta. El filósofo nos da ejemplo como los daisaníes y los muhamaríes. ¿Y quiénes son estos hombres? Bueno, estos hombres opinaban que es correcto engañar y traicionar a los contrarios
y los maniqueos que se obtienen de dar, de beber, comer o remediar si están enfermos a los que no piensan como ellos, además de otras abstinencias como la de no matar víboras, alacranes y bichos nocivos que nos reportan ningún beneficio y de los que no sea ninguna utilidad. Al-Razi prefiere no seguir hablando de estos hombres porque sería un asunto muy largo, pero nosotros ya sabemos lo que son los maniqueos. Si ustedes han escuchado nuestros podcasts y han visto nuestra temporada de San Agustín, van a ver que Agustín tenía una obra que se llamaba Contra Maniqueos, y bueno, estos maniqueos tenían ideas bien particulares con respecto al bien y el mal. Y aquí Al-Razi, bueno, la verdad es que ¿por qué Al-Razi habla de los maniqueos? Porque ciertamente los maniqueos tuvieron alguna relación, alguna influencia con ciertos musulmanes, con ciertas ideas. Nosotros ya lo veíamos en el blog con respecto a los hermanos de la pureza y también con Al-Miri también. Al-Amiri. Pero Al-Razi no quiere seguir hablando de este asunto que es muy largo. En fin, el hombre debe guiarse por la justicia, el amor, la honradez, el favor, el consejo y la misericordia. Estas dos últimas serán el fruto de una conducta virtuosa, es decir, el consejo y la misericordia. Vamos con el último capítulo, 20. Temor a la muerte. Es una de las afecciones que no puede eliminarse totalmente del alma si no se le proporciona la satisfacción de que, tras la muerte, pasará algo mejor. Luego, el filósofo nos dice que este tema es muy difícil y amplio de tratar y que solo dará consuelo a aquellos que piensan que el deterioro del cuerpo es mejor que la muerte, o más bien que la vida es mejor que la muerte. Sin embargo, Al-Razi nos dice que la muerte es mejor que la vida y nos lo demuestra con un ejemplo. Dice, si alguien dijera, aunque durante su vida le afectan al hombre los males, obtiene también unos placeres que no los tiene cuando está muerto. Bueno, a este hombre que dice esto, se le contestaría, ¿le dañaría, afectaría o sufriría de alguna manera en esta última situación el que no tuviera placeres? Este hombre se ve en una situación, porque si responde que no, entonces no le dañará no obtener placeres. Y si responde que sí, entonces existe una contradicción porque los muertos no sienten placeres ni dolores. El mal solo afecta al vivo y no al muerto. Y en efecto, el muerto no necesita placer alguno, como le ocurre al ser vivo. Por lo tanto, el vivo no tiene ninguna superioridad contra el muerto. De acuerdo con el filósofo, el estado de muerte es el mejor. Si alguien dijera, estos conceptos no se pueden aplicar al muerto porque no existe, bueno, se le contestaría, no hemos aplicado estos conceptos como efectivos y existentes, sino como supuestos, imaginados y concebidos para medir algo con algo y para expresar una cosa con otra. Más que para eso no es. Por lo tanto, la muerte es un descanso del dolor. No se debería preocupar por la muerte de una persona si es que ésta se define de este modo, que es un descanso para el dolor. Evidentemente, la preocupación por lo inevitable y por lo que ha de suceder es algo superfluo. Y es algo superfluo como la muerte es algo inevitable. El temor a la muerte es algo superfluo y el olvidarse y desentenderse de ello es una ganancia y un lucro. Claro, porque de todas maneras vamos a morir. De todas maneras vamos a morir. Por eso es que en este sentido envidiamos a los animales, porque esta situación es por naturaleza una perfección suya que nosotros no podemos conseguir sino desechando el pensamiento y la aprehensión racional. Estos son argumentos esgrimidos para contrarrestar a aquellos hombres que piensan que luego de la muerte no hay nada posterior, y aquellos que dicen que la muerte no es un bien pero sí hay una situación posterior. También hay consuelo para aquellos porque la religión verídica ha prometido el éxito, el descanso y llegará la bienaventuranza eterna. Esto es entonces la obra de Al-Ghazali, el libro de la medicina espiritual. El libro de la medicina espiritual. Es realmente un libro de mucha sabiduría, un libro platónico, de alguna manera. Un libro también aristotélico, sí, no hay duda de eso también.
como habíamos visto en la bibliografía, siempre más platónico que aristotélico. Yo me quedo con esta idea del placer, ¿no? De que en principio estamos en una zona de confort, estamos en una situación de placer, salimos de esta, nos dañamos y comprendemos que debemos volver a la primera situación, ahí donde teníamos placer, tenemos que volver ahí. Pero no nos damos cuenta de este placer, dice Al-Razi, no nos damos cuenta de este placer primero hasta que topamos con el dolor. Hasta que topamos con el dolor, sí. Es así la idea de Al-Razi. Y también esta idea también rescatable, ¿no es cierto?, de la costumbre. Es decir, cuando realizamos una actividad, una costumbre, una manía o digamos una conducta que no es reprochable. Por ejemplo, el fumar, digamos, el fumar o el comer en exceso. Bueno, el fumador va fumando, le produce placer, por cierto, pero cuando ya lo hace costumbre, lo hace un hábito, finalmente deja de sentir placer, pero por una extraña razón no puede dejarlo, y parece que lo tiene como una situación fija en la que no puede salir. Es una situación fija en la que no puede salir, no puede devolverse, porque ya lo ha hecho parte suyo, ya lo ha hecho algo innato, ya lo ha hecho algo obvio. Y es ahí donde es difícil escapar, dice Al-Razi. Y bueno, ha nombrado las situaciones que hemos señalado anteriormente. Interesantísimo. Nos queda otra obra de Al-Razi, que es La conducta filosófica, así que lo estaremos viendo en lo sucesivo. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video. Hacemos nuestros saludos extensivos a Emanuel Mendoza González y también a Don Abstract Panicker, que han sido nuestros mecenas romanos que han colaborado con este canal. Si usted quiere colaborar con este canal Filosofía Apuntes, vea en la descripción del video, ahí tenemos el link de las membresías donde usted puede ser mecenas romano, medieval, renacentista y el último que es el modo Lorenzo de Medici. Bueno chicos, que estén muy bien, cuídense, nos vemos.